Feliz sábado. Uno. Ahora sí. Feliz sábado. Un saludo a la iglesia en línea una vez más. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad de seguir llevando su santo mensaje. Es primera vez que voy a usar esto. Y quiero precisamente orar porque ustedes saben, no es fácil cuando uno no está acostumbrado a algo, pero con la ayuda de Dios, pues vamos a pedir su santa presencia y su santa ayuda. Querido Dios, te damos la gracia una vez más por este privilegio que nos das de traer tu santa palabra. Por favor, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, que sea Él quien penetre en mis pensamientos y que hable por mí. En el dulce nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a seguir prácticamente ampliando el tema de los 144,000. Un tema, como les decía, para muchos controversial. Pero en mi caso, ha sido una fascinación para mí siempre estudiar este tema. Desde hace mucho atrás, cuando escuché por primera vez el tema de justificación por la fe, para mí fue algo tremendo. Y les decía yo que el tema de los 144,000 tiene que ver con ¿qué? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí nosotros? Con Jesucristo en el santuario celestial. Prácticamente, ahí están todas las doctrinas de la iglesia adventista, en el santuario. Ahí está el tema de la salvación. Y por eso les decía yo que es importante estudiar este tema y no quedarnos con aquellas dudas que, si bien es cierto, teniendo muchos estudiosos en nuestra iglesia, nosotros no nos podemos quedar con lo que aquellos nos dicen, porque ellos no tienen la última palabra. Como yo estoy aquí, no tengo yo la última palabra. De lo que aprendamos aquí, yo me puedo equivocar también. Pero la profecía no es de interpretación privada, les decía yo. Nosotros hemos aprendido, yo por ejemplo, he aprendido mucho del pastor Bullón. He aprendido mucho también del pastor Bor. Y así sucesivamente. Pero ellos no tienen la última palabra, igual que mi persona. Lo que Dios quiere es que lo que aprendamos hoy, vayamos y sigamos escudriñando. Y ese es el objetivo principal ahorita. Vamos entonces a Apocalipsis 7, del 1 al 3, que fue lo que estudiábamos esta mañana. Ahí vimos nosotros que eso está en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. O sea, este grupo tan especial de los 144,000 van a ser sellados por Dios. Jesús comisionó a un ángel para que ese ángel se encargue de este pueblo tan especial. Y decíamos que está en el contexto de la última amonestación que va a haber aquí en esta tierra, que es el mensaje de los 3 ángeles, y el mensaje del 4º ángel que está en Apocalipsis 18 es el que se une a los mensajes del 2º y 3er ángel. Y vimos la razón. Entonces, Dios está preparando un pueblo. Cristo está preparando a su pueblo. Y Cristo no se va a vestir o no se va a cambiar las vestiduras de sumo sacerdote a las vestiduras de venganza hasta que no esté sellado su pueblo. Amén. Entonces, vamos a ir al versículo 4, donde nosotros vemos ahí la gran controversia que existe hoy dentro de la iglesia. Y oí el número de los sellados. Escuchen bien, esta es una visión que el apóstol Juan, el amado discípulo, recibió. Dios le está mostrando, le dice, Él nos dice a nosotros que Él escuchó el número de los sellados. Le recuerdo, ¿quién es el espíritu de la profecía? Cristo. Entonces, esto es importante. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí viene la controversia.
Porque el versículo 5 dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Y así sucesivamente menciona los 12 nombres de las 12 tribus. Entonces, los eruditos de la Iglesia Adventista nos dicen que como esa tribu, o las 12 tribus, con el tiempo se perdió, que eso es cierto. Hoy no existen. Entonces ellos dicen que debido a eso, ese número es simbólico. Y es interesante y aparentemente pues uno dice, bueno, tiene razón. Pues suena bien lo que dicen. Ese argumento que ellos dicen, pues aparentemente tiene razón. Pero yo encuentro un problema. Miren, les decía, Dios le mostró en visión al apóstol Juan. Aquí veo el problema yo. Basándonos en la teoría de los estudiosos adventistas. Ellos dicen que como esas tribus no existen ya, ese número es simbólico. Ok, pero yo aquí encuentro un problemita. Les decía, Dios les mostró a Juan, ¿qué cosa? La santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y ahí dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. De hecho, si nosotros avanzamos ahí mismo en la Biblia, vemos el tamaño, 12,000 estadios, ¿ves? Entonces, dice, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, si nosotros nos basamos a la teoría de Apocalipsis 7, que porque los nombres de esa tribu no existe ya, se perdió con el tiempo, entonces nosotros vamos a decir que lo que Dios le mostró a Juan, hablando de la ciudad santa, no es literal, porque en eso se basan al número, ¿sí o no? Eso es lo que nos enseñan en esa es la teoría de ellos. Nosotros no podemos quitarle a la palabra ni agregarle. Esta es una visión que Dios le mostró de la santa ciudad, y en ella están los fundamentos también. También vemos nosotros que están los 12 nombres de los 12 apóstoles en la fundación de esa ciudad. Entonces nosotros no podemos agarrar esa teoría, porque entonces estaríamos destruyendo lo que Dios le enseñó a Juan. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que preguntarnos en base a esa teoría? Que si los números o los nombres de esa tribu son simbólicos o literal. Y si la tribu, hablando de los nombres, es simbólico, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios usa esos nombres? Es lo que nos tenemos que preguntar. Porque Dios no está loco como nosotros, inventándonos cosas. Por alguna razón Dios usa esos nombres. Vamos a averiguar si esos nombres son simbólicos y en qué sentido son simbólicos. ¿Y a dónde tenemos que ir? A la ley y al testimonio. Sencillo. Pero les decía, nosotros tenemos que ir profundo a investigar la palabra de Dios. El problema del pueblo hoy es que no estudiamos ni la Biblia, la Santa Palabra, menos el espíritu de profecía. ¿Qué dice Hebreos 9:24? Miren, yo quiero que pongamos atención, que no olvidemos ese pectoral de nuestro sumo sacerdote. Eso es clave aquí en esto. Dice aquí, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Dónde está Cristo? En el santuario celestial. Ahora, para que sepamos y entendamos el por qué Cristo usa esos nombres, ¿dónde tenemos que ir nosotros? ¿Qué dice ahí? ¿Había uno hecho de qué? De mano, el terrenal. Sencillamente, tenemos que ir a la Biblia entonces. Éxodo 28, 9, 11. ¿Qué está ahí? Las vestiduras sagradas. Porque ahí está la clave de todo el asunto. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Ves? Tenemos que ir a todo el meollo del asunto, a entender a Dios. ¿Y qué dice?
y tomarás 2 piedras de onís y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. ¿Cuál fue la orden dada a Moisés? Que esas vestiduras fueran hechas igual como la que estaba en el cielo. ¿Y quién tenía que llevar esas vestiduras? Aarón. ¿A quién representaba Aarón? A Cristo, a nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué llevaba Aarón? Por eso les decía, miren ese cuadro en el pectoral. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra. Miren, ¿a qué les recuerda eso cuando se habla de 2 piedras? Los 10 mandamientos. ¿Dónde los lleva? En el pectoral, conforme al orden del nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Ahí está el sello, miren, de los 144,000, miren. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les darás alrededor engaste de oro, como las puertas. Miren, todo está relacionado con la santa ciudad, con lo que Cristo está haciendo hoy allá en el cielo. Y entonces, si Aarón llevaba eso precisamente en el pectoral, ¿quién nos lleva hoy? Sigue diciendo el versículo 21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Harás además una lámina de oro fino. ¿Una qué dice? Una lámina, sí, una lámina de oro fino. Y grabarás en ella como grabadura un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Ahí estamos recordando prácticamente el día de Yom Kippur, cuando el pueblo de Israel se presentaba ahí en el santuario. ¿Y cómo tenía que estar ese pueblo? En santidad. Tenía que estar confesando sus pecados. ¿Para qué? Para que fuesen limpios y hubiese santidad a Jehová. ¿Y quién estaba ahí representando a Jesús? Aarón. Jesús representaba a Jesús. Total, que cuando Aarón llevaba ese mismo pectoral en su corazón, los nombres de las 12 tribus, ¿a quién representaban? Al pueblo de Israel, a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Vamos captando ya algo tan sencillo. Ahora, no es palabra mía. Recuerden, yo he estudiado, por eso les digo, esto es serio, es bien solemne. Miren, la hermana White, en este libro que él es Primeros Escritos, ahorita les voy a citar nada más puro Primeros Escritos. Hay una cita nada más que ustedes la van a ver, que le hice un screenshot de mi Biblia. En mi Biblia tengo el espíritu de profecía, pero escuchen muy bien lo que dice. Las instrucciones del Señor fueron: y llevaron los nombres de los hijos de Israel. ¿En dónde? En el pectoral del juicio, sobre su corazón. ¿Había juicio para el pueblo de Israel, sí o no? Claro, ese servicio se trataba de eso. Cuando entre en el santuario, ¿para qué? Para memorial delante de Jehová continuamente. Éxodo 28, 29. Y dice ella basado en ese versículo. Así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. Gloria a Dios. O sea, que así como Aarón, en representación de aquel pueblo con los 12 nombres de las tribus de Israel,
representaba a aquel pueblo, hoy, aquel pueblo que iba arrepentido por sus pecados, ofreciéndole a Dios, y yendo y gimiendo ante Dios para que limpiase sus pecados. Hoy, a toda alma arrepentida y creyente, Cristo lleva ¿dónde? En su corazón. Sencillo. Y ahí es donde hablamos que esto se trata de esa promesa que está en Jeremías. ¿Qué dice? Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Por qué es nuevo pacto? Porque ellos se apartaron, rechazaron el amor de Dios. Y esa promesa, como adventista les pregunto, ¿a quién es dada esa promesa hoy? ¡A nosotros! Ahora, ¿por qué extrañarse que dice ahí? En los cuales haré nuevo pacto, ¿con quién dice? Con la casa de Israel. ¿Somos la casa de Israel espiritual nosotros, sí o no? Claro que sí. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo tuvo uno de tantos encuentros con los fariseos y que le dijeron a Jesús que era hijo de fornicación? ¿Y qué le dijo Jesús? Porque que ellos decían, nuestro padre es Abraham. ¿Tenían razón ellos? Sí, era su padre, claro, literalmente sí. Pero espiritualmente, ¿qué les dijo Jesús? Ustedes no son hijos de Abraham. ¿Ustedes son hijos de quién les dijo? Del diablo. ¿Por qué? Porque matarme quieren, les dijo Jesús. Por eso es que si ahorita nosotros vamos creyendo en la sangre de Jesús, Jesús nos lleva en su corazón. Y esa promesa que está ahí es una promesa para nosotros. Por eso la encontramos. ¿En dónde la encontramos? En Hebreos. Es la misma. Miren, es la misma promesa. Y recuerden que está en el contexto del santuario. Y nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que en 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. De ahí nacemos nosotros como adventistas, como iglesia. O sea, no hay ninguna duda que ese mensaje es para nosotros, que esa promesa es para nosotros y para todo aquel que cree en Jesús, no solo a los adventistas. Por eso está el llamado de Apocalipsis 18, les decía, salid de ahí, pueblo mío, porque afuera Dios tiene un pueblo, y son muchos. Todo el que acepte a Jesús en su corazón, Jesús lo va a llevar en el pectoral también. Y les recuerdo, tablas de piedra, como las tablas de piedra son dos. ¿Y qué es lo que van a llevar? La ley. Miren cómo todo, miren, se une hermoso. Ahora bien, el punto principal, Hebreos 8, del 1 al 2. Escuchen qué interesante lo que viene aquí. Les dije que yo agarré un screenshot, ¿verdad? Basado en esos dos versículos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esa es la profecía que nosotros conocemos. Amén. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ya vimos nosotros aquel que levantó el hombre, que fue ordenado a Moisés. Ahora sabemos claramente que Cristo está allá. Es el screenshot. ¿Cómo está titulado? Allá arriba tenemos Hebreos 8, del 1 al 2. El tabernáculo, dice, un símbolo de la iglesia cristiana. ¿Qué les dije yo? Que el tabernáculo, aquel que era Israel, en el cual estaba Israel, y ahí estaba Cristo, la presencia de Dios también. Amén. ¿Qué dice la hermana White? Un símbolo de la iglesia cristiana. Ahora bien, el tabernáculo judío, dice, porque el pueblo judío representaba a la iglesia. Amén. Ahora, ¿cómo era que estaba presentada ante Dios la iglesia? Por medio de los 12 nombres que llevaba Aarón. Los 12 nombres de la tribu de Israel. Ahora, si ustedes investigan los nombres de cada, el significado, mejor dicho, de cada nombre, porque ustedes saben
que no es como hoy nosotros. A mí me pusieron mi nombre Jorge, basado en un tío. No, en aquella época no. Tenía que ver con el carácter. Tenía que ver con Dios. Y si usted investiga, googleen y van a ver cada nombre, el significado. Cada nombre tiene un significado. Y ese nombre con ese significado es la experiencia que van a tener los 144,000. ¿Recuerdan la experiencia de Jacob? ¿Qué dice la hermana White en el conflicto de los siglos? Que esa va a ser la misma experiencia, la experiencia de Jacob. O, ¿cómo dice la palabra exacta? El sufrimiento, pues, pero hay una palabra más. La angustia de Jacob en el conflicto de los siglos, en el tiempo de angustia, es la misma angustia que van a tener los 144,000. Ustedes saben la historia de Jacob, el talón, el significado, porque él dependía de su hermano gemelo. Y ustedes vieron la historia. ¿Y qué pasó cuando él empezó a luchar con Dios? Dios le cambió el nombre, Israel, el que lucha con Dios al lado de Dios. Esa misma experiencia es la que van a tener los 144,000. ¿Sí o no? Es la misma experiencia. Y de ahí el nombre de las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero sigamos entonces. El tabernáculo judío era un símbolo de la iglesia cristiana. ¿Cuál es la iglesia cristiana? La hermana White escribió en estos tiempos, en estos últimos tiempos, está hablando de nosotros. O sea, nos está diciendo que aquella iglesia judía, en el cual era representada en el pectoral por Aarón, era un símbolo ¿de quién? De la iglesia cristiana hoy. En ese sentido espiritual es simbólico. Pero eso no quita lo literal. Y lo vamos a probar. ¿Qué sigue diciendo entonces? La iglesia en la tierra, compuesta por los que son fieles y leales a Dios, es el verdadero tabernáculo del cual es ministro el Redentor. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? Los que están compuestos en la tierra, ¿por quiénes? Por los fieles y leales a Dios. Y no dice adventista. Son los fieles y leales a Dios. Dios, y no el hombre, levantó este tabernáculo sobre una plataforma alta y elevada. Este tabernáculo es el cuerpo de Cristo. Y de norte a sur, miren cómo lo he sellado, y de norte a sur, este y oeste, reúne a los que ayudarán a integrarlo. El ángel que va a sellar, el comisionado por Jesús, reúne a los que van a ser parte de esta iglesia, a integrar esta iglesia. Un tabernáculo santo está formado por los que reciben a Cristo como a su Salvador personal. Gloria a Dios. Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote de todos los que creen en Él como un Salvador personal. Gloria a Dios. No nos podemos enredar. Está claro, es simbólico, pero en un sentido espiritual. Y no puede quitar aquello que se dice, que no es literal, porque entonces, como es simbólico, dicen ellos, porque esto no es simbólico, como el significado de una palabra. Por ejemplo, una palabra con significado que no dice lo mismo de lo que dice. ¿Cuál es esa? Dígame una. Quiero ver si estamos entendiendo. Porque una cosa es que, digamos, que los vientos significa tempestad, a esto simbólico, pero espiritual. Es muy diferente. ¿Ya vieron? Por ejemplo, lo que leímos de la Santa Ciudad es espiritual también. Yo no le voy a quitar a Dios lo que Dios dice y muestra. Por ejemplo, miren, siempre en el sellamiento, el mismo libro, primeros escritos, miren lo que dice. Por eso yo le puse un highlight ahí. Al principiar el santo sábado 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut. Y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. Por eso la hermana White usa el nombre del pueblo de Israel, porque ella misma nos dijo ya que simbolizaba a la iglesia cristiana hoy.
Liberación de los santos es el capítulo, siempre el mismo libro. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto. Miren, ustedes están viendo, nosotros estamos viendo que estamos en el mismo contexto. Por eso leo y agarro cierto espacio para que se vea el mismo contexto, que no estoy manipulando lo que la sierva del Señor nos está mostrando. Amén. Ahora vean, aquí viene algo muy interesante, hablando de lo literal. Pronto oímos la voz de Dios. Les recuerdo, Dios le está mostrando a la sierva. ¿Ves? Y dice ella algo parecido a lo que dijo Juan. Y oí el número de los sellados. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Muy interesante eso. Ahora, para avanzar, los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. ¿Cómo estaban en el pectoral? Sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Y además una brillante estrella con el nuevo nombre ¿de quién? De Jesús. Les recuerdo, Dios le está mostrando literalmente a la hermana White. Literal. Ahora les pregunto, ¿en qué idioma fue escrito originalmente esto que estamos leyendo? ¿En inglés? Si la hermana White era de habla inglesa. Ahora miren, lo mismo que acabamos de leer, es la misma cita. ¿No hay alguien que sepa claramente inglés aquí? ¿Ah? Venga, por favor. Quiero que se escuche. ¿Quién está aquí? Alguien que... Es que lo que quiero que me digan, que se entienda ahí. The Living Saints. Recuerden, esta es la misma cita que acabamos de leer. ¿Ok? The Living Saints, 144,000 in number. ¿Qué se entiende ahí en inglés? ¿Cómo usted lo traduciría, la traducción correcta al español? ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Los santos vivientes, 144,000. ¿Qué más dice? Allá arriba. In number. ¿Qué quiere decir eso? O sea que están sellados. El número de 144,000. Ok. Para el que sabe, para el que entiende inglés, aquí le está hablando prácticamente que ese número es literal. In numbers. Por eso yo conseguí la cita en inglés. Y esto es fácil hacerlo. Usted entra a los escritos de la hermana White, a los libros. Usted lo puede poner en español, en inglés, en portugués, a como usted quiera. El problema es la traducción en español que no le hicieron correcta. Y ahí usted puede ver lo que ya leímos en inglés. Pero ahora sigamos escudriñando. Dice, voy a avanzar un poco. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamaron, ¡aleluya! ¿Por qué fue? Al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Porque van a haber mártires, amigos de ellos, que van a morir por Jesús. ¿Quiénes reconocieron y exclamaron aleluya al ver a sus amigos que vinieron de la tumba a vivir? Los 144,000. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Estamos hablando en el contexto de ¿qué? De la segunda venida de Jesús. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Miren, literal.
nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadro perfecto. Está hablando literalmente, mis hermanos. Nosotros no le podemos quitar esas palabras, lo cual a ella se le fue mostrado. Pero escuchen bien. Yo les voy a hacer una pregunta ahorita. Si afuera hubiese un grupo enorme, una multitud, y tocáramos elegir para X cosa, y que ellos tuvieran el privilegio de estar aquí adentro, entonces usted, escogiendo a determinado grupo, usted tiene que escoger sus nombres, ¿sí o no? Los va apuntando, y cuando ya termine de apuntar los nombres de los escogidos para entrar a este lugar, ¿habrá un número sí o no? Sí. Correcto, claro que sí, hasta la lógica nos lo dice. Miren, cuando yo le mostré la cita a un pastor adventista, teólogo, y yo le hablé de eso, Jorge, si es así, entonces la cosa está, porque eso es innegable, por eso le hablé de la lógica. Leamos. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, ¿recuerdan la voz que escuchó Juan? Yo siempre dije, Jesús es el espíritu de la profecía, ¿sí o no? Según Apocalipsis 19:10. Yo dije, esa voz que escuchó fue de Dios, fue de Jesús. ¿Y lo que Dios dice? Le pregunto, ¿no es lo mismo que nosotros veamos una multitud en un estadio? ¿Podríamos saber cuántas personas hay ahí, en ese lugar? No. Pero si Jesús, tú le preguntas, ¿sabe Jesús sí o no? Claro que sí. Lógico. Entonces, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, únicamente los 144,000 entran en este lugar. ¿A dónde? En la santa ciudad, en el templo. Y exclamamos, aleluya. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparentes, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. De ahí está la alabanza hermosa que escuchamos hoy, ¿verdad? Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Ahí está, miren, esto es clave. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos los nombres o las letras de oro de los nombres de los 144,000. Yo por eso le dije al pastor, si están escritos los nombres de X personas de un grupo, si hay nombres escritos en piedra, hay un número, la Biblia y el Espíritu de Profecía lo dicen, 144,000. Hermano, muchos dicen que ese es un número simbólico. Y aquí yo le estoy leyendo, usted está hablando, yo estoy leyendo aquí en Apocalipsis 14, donde habla de los 144,000. Y está hablando que esos son los que van a estar con Cristo. Amén. Pero mucha gente, porque yo he leído también el primeros escritos. Sí. Y en una reunión de ancianos, un pastor con los ancianos me cayeron arriba y me dijeron, eso es literal, eso no es literal, eso es simbólico. Digo, bueno, ustedes lo entienden así. El Espíritu Santo me dice a mí que es el número literal. Amén. Y miren, el Espíritu Santo habla. ¿Qué les dije yo desde hoy temprano? Que no, la palabra de Dios no es de interpretación privada. Y que porque diga un grupo de ancianos de grandes nombres en nuestra iglesia, tal cosa, ustedes y yo no nos podemos quedar así y repitiendo las cosas como loras. Lo único que yo entiendo, hermano, es que para mí, yo entiendo estudiando la Biblia, que la Biblia dice que no debemos quitarle ni ponerle. Amén. Amén. Entonces nosotros no podemos estar inventando, sino que entender lo que dice la palabra de Dios. Si no lo entendemos, debemos arrodillarnos a orar. Amén. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para que podamos entender lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Miren qué claro está esto. Voy hasta abajo, hasta lo último. Un ángel
porque estamos hablando de la terminación del tercer ángel, en el mismo contexto. Pero quiero avanzar. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús. ¿Recuerdan que ese fue el que comisionó Jesús? ¿Recuerdan que leímos en Apocalipsis 7? Ahí está. Entonces, repito, un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. ¿Cuál era el encargo? Quedando sellados y ¿qué? Innumerados los santos. Es que si van a sellar un pueblo, si Dios va a sellar un pueblo, tiene que haber un número. Hasta la lógica nos lo dice. Es sencillo, mis hermanos. Miren, Cristo, avancé un poquito. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo, ahí está, el mismo contexto, y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Estaba completo el número de sus súbditos. Ahora, me podrán decir ahorita, no, ahí están todos los súbditos. Claro que sí, también. Pero les decía, ¿sabe cuántos son los números de todos sus súbditos de todos los tiempos? Sí lo sabe, pero ahorita estamos hablando en el sentido de este pueblo. Sin ninguna duda. Está hablando de los 144. Claro. Pero no quiere decir que son 144,000 los que se van a salvar. No, porque hay súbditos de todos los tiempos. Que se aclare eso. Son millones de personas, no sé, solo Dios lo sabe. Ya no vamos a agregar ahí cuántos son porque Dios no lo ha dicho. Pero aquí sí, hablando de este último pueblo, que va a vivir sin pecado, Dios los va a redimir y les va a dar la victoria. Van a vivir como en otros mundos, sin pecado. Y lo vamos a comprobar también. ¿Qué dice ahí? Miren qué interesante. En aquel terrible momento, avancé, les recuerdo. Después de cesar la mediación de Jesús, ahí está, miren el mismo contexto. A los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso. ¿Y qué? Innumerada cada joya. Porque Dios nos ve como joyas. Por eso están joyas en el pectoral de Jesús, con los nombres de las 12 tribus. Tremendo. Y vemos también que en la puerta de la ciudad son joyas de oro, preciosas. No tiene idea la hermana Guaya, habían tantas cosas preciosas. Miren, el amor de Dios por su pueblo es el título de ese capítulo de Primeros Escritos. Esto lo quiero recalcar, ¿por qué? Porque dicen aquellos, ya por último, para acabar las controversias, lo más importante es que tengamos las características. Y parece cierto, porque sí, es cierto, es importante eso, ¿sí o no? Claro que sí. Pero yo, aunque sea de último lugar, llegaré al cielo. Y parece cierto, porque realmente es cierto, lo importante es ser salvo, ¿sí o no? Pero hay un dilema, dígame hermano. Me voy a parar aquí, mire, lo que dice aquí, Apocalipsis 14:4. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres. Amén. Porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Y miren, no es así. No es así como nos las ponen. ¿Saben por qué? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo aquí terrenal y después vamos a lo espiritual también. Si usted, un amigo le dice, o una amiga, me dieron un trabajo en la Casa Blanca, ¡wow! En la casa, ¿y dónde vas a trabajar? ¿Vas a trabajar ahí con el presidente? No, voy a trabajar ahí en la acera, barriendo la acera, limpiando. Y usted queda, ay, porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, nunca va a ser igual. Ahora, es lo mismo estar allá. Ustedes saben el tamaño de la Santa Ciudad. De 12,000 estadios. Es enorme.
¿Dónde van a estar los 144,000? Cara a cara en el trono delante de Dios. Es un privilegio. ¿No es lo mismo? Y por eso les traje algo bien importante. Hermano, quería decir algo, pero como no tengo el escrito de nada, no me gusta hablar. Pero creo que leí, no sé si fue en el primero de Cristo, que ellos van a andar con Jesús para donde quiera que vayan. Claro. Y vamos ahí ahorita, por eso vamos a leer eso. Mire, el Señor me mostró en visión, ¿qué cosa? Otros mundos. Me fueron dadas alas. Y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen ¿de quién? De Jesús, igual que ¿quiénes? Los 144,000. Mire qué interesante. Y su semblante refulgía de santo júbilo, como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra, y me respondió, esto está interesante: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Saben a qué me recuerda eso? Me dijo un pastor en el teléfono: nosotros todos pecamos todos los días, que renuncie. ¿Qué dicen ellos? Que seguiremos pecando hasta que Cristo venga. Se olvidan de esta promesa. Este es un ejemplo, porque esos habitantes de este mundo, o de esos mundos, perdón, no son como nos los ponen, que son E.T., extraterrestres y feos y todo. No, ¿cómo eran? Majestuosos, hermosos. ¿Debido a qué? Miren, y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. A ellos Jesús no los hizo robot, como usted y como yo, y son más preciosos. Así eran nuestros primeros padres, así eran. ¿Ves? Pero debido al pecado, ya sabemos cómo somos ahora nosotros. Ahora sigue diciendo: después vi dos árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de vida de la ciudad. El mismo árbol que fue puesto aquí, o los dos árboles. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer del uno de ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran, caerían. Es vergonzoso, debería ser vergonzoso para nosotros, ¿sí o no? Porque la hermana White, ¿saben qué dice la hermana White? Esforzaos por ser parte de los 144,000. ¿Cómo? ¿Con el poder del hombre? Con todo el poder que se les ha dado, dice la hermana White. ¿Y quién nos ha dado ese poder? ¿Quién nos lo da? ¡Jesús! Lo único, hermano, que yo entiendo aquí lo que dice Apocalipsis, Ajá. que no fueron contaminados con mujeres. Amén. No quiere decir con una mujer, que normal, fue con iglesia. Amén. Así mismo es. Sigue diciendo: después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas. Escuchen a quién encontramos aquí. Escuchen. Donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. El que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas joyas se leía escrita la palabra victoria. ¿Van a tener la victoria los 144,000, sí o no? Claro que sí, miren qué precioso. Ceñía sus sienes una brillante grinalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía pureza. También tendrán pureza ellos. También. Miren, ¿quién tuvo esa victoria? ¿Quién traía esa pureza? Enoc, el que vivió en esta tierra. Por eso fue trasladado. Alrededor de la grinalda, escucha, ahí está la grinalda, había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas.
y reflejando su fulgor en las letras, las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la grinalda, y en él estaba escrita la palabra santidad. ¡Wow! ¿En quién pasaba eso? En Enoc. Uno como usted y como yo. Sobre la grinalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar a donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió: no es este, mi morada es en la ciudad y he venido a visitar este sitio. Andaba por ahí como si estuviese en casa. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces, ahí está la clave: debes volver. Y si eres fiel, escuchen, y si somos fiel, tendremos con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Gloria a Dios. ¿Es lo mismo entonces ser o no ser parte de los 144,000? Es importante, mis hermanos, es el mismo diablo que nos mete siempre y nos hace creer que aunque sigamos viviendo en pecado, aunque llevemos una vida tenebrosa, Dios nos va a venir a levantar si estamos durmiendo. ¿Y qué vamos a hacer llevado con Él en el aire? Una mentira del diablo. Por eso la sierva del Señor, le repito, nos dice: esforzaos para ser parte de los 144,000, tener ese privilegio de estar cara a cara con Dios. Y les repito, para aquellos que nos acusan de ser perfeccionistas, no. Añade a ella con todo el poder que se los ha dado. El poder está en Cristo, el poder está en nuestro sumo sacerdote. Ahí está su cita, mi hermano, es la final. Miren, después que dice, miré, ya no escuchó, ahora vio, se le mostró como a la hermana White. Miren qué sencillo. Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? El templo de Dios, la santa ciudad. ¿Quién estaba ahí? El Cordero. Él miró al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de Jesús y el de su Padre escrito ¿en dónde? En la frente. ¿Por qué nos vamos a enredar si está clara la palabra de Dios? Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Quién es esa voz? Les pregunto de nuevo. Jesús es el espíritu de la profecía. Tiene que ser del mismo Dios, del mismo Jesús. ¿Y qué dice él? Y cantaba, porque fue él que le mostró, vio y oyó como estruendo de muchas aguas esa voz. Cuando hablaba Dios allá, ¿quién estaba allá en el monte? Cuando estaba con Moisés hablando. Era el mismo Dios, era el mismo Jesús. ¿Y cómo escuchaban ellos? Así mismo escuchaban ellos. Y tenían ¿qué? Miedo. Porque no es cosa seria cuando Dios habla y estamos en pecado. Por eso Dios se velaba por las noches y por el día, cuando estaba en el tabernáculo. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino ¿quiénes? Aquellos 144,000 que fueron ¿qué? Redimidos dentro de los de la tierra. Sencillo, mis hermanos. ¿En base a qué fueron redimidos? En base a su carácter, igual que Jacob. Por eso se les dio un nombre nuevo, o se nos va a dar un nombre nuevo. Si nos esforzamos con todo el poder que Dios nos ha dado para ser parte de ese pueblo, así como Dios le cambió a Jacob su nombre, triunfaremos como el pueblo de Israel, luchando con Dios al lado de Dios.
caminando con Dios como Enoc. Y seremos trasladados también como Enoc. Hermano, yo digo, no importa que no sea de los 144,000, lo que yo quiero es estar en el cielo junto con ellos. Amén, amén, amén. No, es que estamos de acuerdo, pero yo sé que me entienden en el contexto que les dije eso, ¿no? Porque es un privilegio. Es un privilegio. Junto con ellos estarán otros grupos de todos los tiempos. Eso está también en el conflicto de los siglos. Porque muchos eruditos, esos mismos, dicen que esa multitud que Juan vio es otro grupo. Que no es el mismo grupo de los 144,000. Falso. No agregué eso ahí porque es otro tema. Pero yo se los puedo mostrar en el conflicto de los siglos. Que ahí está clarísimo. Y está claro también que hay otro grupo de todos los tiempos que estarán con ellos. Por eso también se le dijo a la hermana White, si eres fiel, estarás con los 144,000. Porque no solo ellos estarán cara a cara con Dios. Hay un pueblo sellado de todos los tiempos. Amén. Estos son, lo que decía mi hermano, los que no se contaminaron con mujeres. Los que no están uniéndose con el mundo. Los que no se están uniendo con la bestia que está allá en el Vaticano. Todo aquel que esté unido con la bestia, con las dos bestias, el mundo cristiano, el mundo protestante desapareció en el sentido que no protestan más y se están uniendo con los poderes de esta tierra. Pero estos son los que no se van a contaminar con las iglesias apóstatas, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Van a decidir hasta morir. Por eso es que van a haber mártires, amigos, compañeros de los 144,000. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Yo quiero ser primicia. ¿No es lo mismo, mis hermanos? Todos deberíamos de desear ser primicia para Dios y para el Cordero. Debemos de desearlo de corazón. Miren, yo siempre pongo ejemplo, como miles de hermanos emigrantes han dado su vida. Y por gracia de Dios, muchos estamos aquí sin haber muerto en el camino. ¿Por qué no dar la vida por nuestro Señor, por nuestro Cordero Salvador? ¿Cuál es el miedo? Es precioso. Mire, ¿cómo es posible que nuestras mentes estén dispuestas a morir por cualquier tontería de este mundo? Pero no por nuestro Cordero, que Él sí dio la vida por nosotros. Lo arriesgó todo. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Ustedes quieren ser sin mancha delante del trono de Dios? Amén. Yo lo quiero también. Y yo espero que mis hermanos que están viendo en el internet también. Debe ser algo que nosotros permitamos la promesa divina. Es el propósito de Dios, siempre fue el propósito de Dios, que el hombre viviera por la eternidad, con su carácter, con su amor. Por eso es que hoy Él lleva los 12 nombres de las tribus del pueblo de Israel, porque representan hoy a la iglesia, representan hoy a todo aquel que cree en Jesús, que crea que esa sangre poderosa pueda limpiarlo a usted y a mí de todo pecado y ser parte de todos esos 144,000, o al menos, dice el hermano, que estemos con ellos ahí. Gloria a Dios, porque usted puede ser sellado antes y morir, no hay problema, pero allí estaremos con los 144,000 también. Amén. Que Dios nos ayude y vamos a orar. Hermano, ¿quiere orar? Para que terminemos. Y poner el canto. Usted tiene el canto ahí, el mismo canto que cantó la hermana del grupo Canaán, la lengua de Canaán. Gracias. Para que todos nos pongamos de pie y cuando terminamos, mi hermano va a orar. Se le faltó hablar de la persecución, porque en la persecución el fuerte pregón, ahí va donde la cosa va a ser dura. Claro, claro. Lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria
de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Maravillas que vi. Vi. Venga, pueblo mío. Uvas y muchas otras especies de flores. El fruto, pero me respondió, todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otro lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Oh, si pudiese volar, cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán. ¿A dónde? A un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Amén. Amén. Hermanos, nos vamos a mostrar de rodillas lo que podamos para tener una palabra de oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por este santo sábado que nos has regalado. Amén. Te damos las gracias también, Señor, porque nos diste la fuerza para poder tener este ayuno para beneficio de nuestra vida espiritual. Amén. Esperamos, Señor, que cada cosa que hacemos aquí sea para honra y gloria tuya y para nuestra vida espiritual también. Amén. Te damos gracias, Padre, por este mensaje que nos ha traído nuestro hermano Jorge, un mensaje de exhortación, Señor, un mensaje para formar también nosotros parte de esos 144,000 sellados que ya están, Señor, y que nosotros estamos también en ese proceso de que nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida. Te damos las gracias, Señor, por estar en este lugar. También pedimos, Señor, que nos ayudes a no contaminarnos con el mundo y que podamos ser fieles seguidores de ti y que podamos, Señor, escudriñar cada día tu palabra para darnos cuenta de las grandes promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, una bendición muy especial por cada uno de los que hemos participado de este ayuno y por aquellos que no participaron también te pido de que los protejas y los cuides, pues algunos se fueron por enfermedad, otros no sé los motivos, pero sí tú los conoces porque tú eres el que escudriña nuestra mente y nuestros corazones. Y si en algo te hemos fallado, Señor, hasta este momento, perdona nuestras culpas y pecados. Bendice a cada miembro aquí presente en esta hora. Te pido una bendición muy especial por nuestro hermano Jorge, por su esposa y por su familia. Y así también por cada uno de nosotros, porque nos diste la fuerza para estar en este día. Y esperamos, Señor, que sigamos todavía, porque aún que terminemos este servicio, tu día santo no ha terminado. Y aunque termine, Señor, acordémonos de que tenemos que ser siempre ejemplo y guardar tu ley cada día. Amén. Quédate con cada uno de nosotros, porque te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.